Pero tu tío Ugalde y Valdés ahorita dicen que no, que hay que Wow. defenderlo, Afortunadamente mi apellido que Rojas Gómez. Yo lo desconozco. dicen todo eso, Marcela. O sea, tenemos a una persona como Lorenzo Córdoba, quejándose ya después de las elecciones del 2018 de que había una sobrerepresentación de Morena cuando ellos mismos hicieron, porque además son inteligentes en ese sentido, en el que voy a decir, en el sentido matemático, ¿no? Para hacer los cálculos de los porcentajes de los distritos electorales, de las 5 circunscripciones, y decir, bueno, para hacer eso que les gusta tanto mencionar de los dichosos pesos y contrapesos, pues hay que hacer fórmulas matemáticas para que ninguno quede totalmente desbordado y que las minorías siempre estén representadas, porque eso es precisamente la democracia, dice Lorenzo Córdoba y su compañero también de la Facultad de Economía, que ahora dirige la UNAM Global en España, Ciro Murayama, y reducen la visión de la democracia a eso, a la posibilidad de elegir entre quién o cuál va a imponer el mismo modelo económico político como lo vivimos acá en México, particularmente en estos 36 años del neoliberalismo. Ahora, el tema acá es esta paradoja que dice Pablo de la democracia, Marcela, porque en efecto vemos ya varios países en América Latina en donde pareciera ser, y eso lo ponen por los medios de comunicación, pareciera ser que aquellos que han ganado en las últimas elecciones en América Latina, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso, por ejemplo, de Chile, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, y ahora con lo que sucede en Perú, que falta todavía que se confirme bien que Keiko Fujimori va a ser la que liderará este país, supuestamente dicen que ganaron, pero cuando uno ve las cifras y los datos, es mentira total. Es una división muy marcada, casi por la mitad de los países latinoamericanos, entre aquellos que votan a la derecha y entre aquellos que votan por un derrotero progresista o de izquierda, aunque haya quien se enoje con ese tipo de nombres. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos esta paradoja en la que por métodos electorales la ultraderecha entiende bien cómo se maneja este tipo de métodos electorales, hacen uso de la inteligencia artificial, como lo vimos en Colombia, compran voluntades, tienen aliados como Israel y Estados Unidos, y con ello quiebran esa visión de la democracia, porque acá hay dos visiones, una, la de mercado y la de la competencia, y la otra es la democracia popular, que es la que mucho hizo hincapié Hugo Chávez en su momento, de decir, no vamos con la Carta Interamericana Democrática de la OEA, que resumía precisamente a eso, a la democracia, a esa posibilidad de escoger entre quién te va a amarrar más o menos la soga, sino una democracia de voluntades, del pueblo, popular, en donde se sume sobre todo la gente y que haya realmente un poder del pueblo instituido en las instituciones del Estado. Sí, es importante eso que dices, efectivamente, porque hay que decir, no conozco, a ver, me van a desmentir, qué gobierno de derecha de los actuales que están en la región no llegó usando la guerra sucia también. Entonces No. hay que decir, no, ninguno, ¿no? Y además Son la guerra sucia. ellos son su práctica, su pensamiento, ¿no? Y decir eso para afirmar esto que dices, efectivamente, no solo es una diferencia de votos muy pequeña que habríamos de pensar quién representa esa diferencia y si es real, ¿no? O sea, ahora para el caso de Perú, creo que es una diferencia de 50,000 votos, una cosa ridícula, ¿no? Porque da hasta como coraje pensar que 50,000 votos van a cambiar tan drásticamente lo que de por sí ya es una tragedia para Perú. Entonces, decir eso también, efectivamente, hay un acoso permanente de estos gobiernos de derecha que en apariencia llegan legal o legítimamente. Hay un acoso contra los gobiernos anteriores de izquierda y eso
no empezó ayer, no empezó en las campañas electorales de estas derechas. También decir que esta década de los 90, donde esta clase sátrapa que se pega y que lo único que hace es enriquecerse sin participar de ninguna mejora social. De hecho, esta clase política que seguimos cargando ni siquiera vive en nuestros países, ¿no? O sea, un Calderón vive en España, María Corina Machado, ahora que Venezuela, un saludo a Venezuela, ojalá, a ver si al rato aprovechamos unos minutos para mandar un abrazo solidario a este hermano país que la está pasando mal, ¿no? Y que habemos mucho que lo queremos y uno ve a María Corina fuera de Venezuela. Entonces, esta clase además que es extranjera de sus propios países, no Abelardo viven de la ahí, Espriella Abelardo de la también, Espriella, Daniel Noboa. que preferirían estar en Miami seguramente, ¿no? Sí. Tipo Marco Rubio, o sea, han aprendido muy bien de esta escuela ridícula trompista. Y son eso, o sea, una clase son los hijitos preferidos de la clase de los 90 que se enriqueció entregando nuestros países. O sea, para el caso ese de la Espriella que recupera la idea del paramilitarismo, que va a ir contra la paz y ya dijo que va a perseguir a todo mundo, incluso a Iván Cepeda, al candidato de izquierda y al expresidente Gustavo Petro. Bueno, es hijito de Uribe, ¿no? Es uribista, viene de esa década cruenta. Para el caso de Kast también, ¿no? Del presidente de Chile, es hijito de la dictadura militar, reivindica el proceso de intervención extranjera en Chile. En fin, también es la propia Fujimori, ¿no? En el apellido lleva ya el recuerdo de la tragedia, la penitencia que ojalá pagara ella y no el pueblo peruano. Por eso también es importante, y eso es una oportunidad histórica de ver que esta clase tampoco es nueva. Lo que pasa es que hoy en el renovado imperialismo, ¿no? En ya declaración expresa de intervención constante que tenemos de manera cotidiana, estos gobiernos aceleran lo que parece que en las décadas de los 90 pretendían acordar de alguna manera. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta del millón que tal vez nos vamos a tardar mucho en responder o siquiera habríamos de pensar si se podrá. Es porque la memoria histórica no da para más largo plazo. Porque a inicios del siglo XXI era muy evidente que había que transformar la catástrofe del neoliberalismo. Y los gobiernos hablaban de eso, de no más pérdidas, no más entregas, recuperar la dignidad, recuperar la soberanía, la independencia inacabada, y eso como un proceso nacional que en cada país adquiría un discurso particular. Todavía hasta el 2018, en el gobierno de Andrés Manuel, él hablaba de esto, ¿no? De los 36 años del neoliberalismo que todavía quedaba superar. Hoy, en el 2026, ¿a qué memoria histórica apelamos para que esta clase que parece que llega renovada, ¿no? Parece, porque evidentemente es un engaño, se vote? Es decir, quienes nos habían dejado en la tragedia, quienes nos habían robado, hoy llegan siendo los hijos de esa generación a robar de nuevo, pero con una cara distinta. Entonces, ahí sí es evidente la participación de los medios de comunicación diciendo que los responsables de cualquier cosa que hoy viva de manera lamentable América Latina son los proyectos de izquierda. Y entonces ahí sí es muy difícil evaluar el daño, el impacto mediático que generan en las sociedades los medios de propaganda. Para el caso de Bolivia, la guerra contra Evo empezó antes del golpe del 19 y viene y se construye lentamente hasta lo que tenemos hoy, ¿no? Casi el encarcelamiento o incluso el posible asesinato que se ha denunciado de Evo Morales. En el caso de Argentina fue así también, una guerra permanente contra el kirchnerismo, luego Alberto Fernández con una serie de críticas que se le pueden hacer o no, pero la desbancada total de una izquierda que dice la derecha es responsable de todo y Macri sale con la cara limpia, ¿no? O sea, entonces también es muy trágico y de eso no podemos tener datos certeros de cuánta gente elige volver a votar por la derecha porque lleva 5 años escuchando que eso que vive es responsabilidad de su gobierno de izquierda.
Por eso cierro con esto. Para el caso mexicano, afortunadamente no estamos hablando hoy del caso mexicano, pero podemos hablar de los medios en un posible futuro así. O sea, los medios de comunicación en México hoy trabajan sin prisa, de manera cotidiana, en deslegitimar todo proceso alternativo. Si hay que hablar mal de cualquier proceso de izquierda, hay que hacerlo. Si hay que hablar mal de Claudia, hay que hacerlo. Y no hay guerra mediática, no hay más bien actor mediático que pueda poner una contrahegemonía a esto. Lo que mencionaba Pablo del Universal es un caso evidente. El Universal, más de 100 años publicando cosas horribles. Esta suena más horrible porque todos además queremos a Monsiváis, ¿no? Lo cual hace que uno se sienta como más afectado, siendo Monsiváis un intelectual, ¿no? Alguien que además se burlaría muchísimo de esta escena. Y sin embargo hay que tomarlo en serio para decir cómo un país puede sostener un medio que le miente 100 años. El Universal debería desaparecer, ¿qué debería hacerse? Y ya no hablemos de los problemas demás que han ocasionado este y otros medios, ¿no? También hace unos días Ciro Gómez Leiva quedando evidenciado, ¿no? Ahí ante problemas de corrupción y nadie pone límite. Entonces ahí sí, yo creo que sí los medios de comunicación, si bien no van y ponen el presidente, hacen que se nos olvide esto que nosotros dedicamos tantas horas a hablar. Ellos no muestran los problemas como son y bueno, lo que vamos a ir viendo también para el caso mexicano es esta correspondencia. Ahora sí va la derecha latinoamericana, ahora sí se va a sentir regional, ¿no? Ujú. Ahora va a decir Calderón, volteemos al sur. O sea, el mundo puesto de cabeza, ¿no? Pero si hacemos eso, Marcela, puede que digan o argumenten, como de hecho ya lo hacen, de censura, ¿no? O sea, si uno pone un Sí. límite a los medios de comunicación, bien pueden decir, y lo han hecho ya en varias ocasiones, que eso es censura. O sea, la cosa acá, o sea, también parte de lo que tendríamos que discutir ahora, Pablo, es sobre ese poder que tienen los medios de comunicación. Incluso ahora que recuperabas lo de este personaje de Ciro, le dijeron prácticamente algo que todo mundo lo ve, ¿no? Que es, usted tiene el poder del micrófono y de decir un día sí y el otro también, sin límite, lo que usted quiera, nadie le pone un límite. Entonces, cuando vemos, Pablo, que lo que está sucediendo en América Latina es los pueblos enfrentados al uso de la inteligencia artificial de distintas formas, porque además estamos viendo cómo están innovando con el uso de la inteligencia artificial, desde la vulneración de los software para hacer los conteos, como fue en el caso de Colombia, dice el presidente Petro y también dice Iván Cepeda, que muy probablemente eso contó con el apoyo israelí. Habría que ver qué información se tiene para poder hacer este tipo de acusaciones, pero bueno, ellos dicen eso, ¿no? Tenemos medios de comunicación tradicionales que se están metiendo y además ya están instalados en los espacios en donde estaban medios alternativos, ¿no? Dígase la plataforma misma de YouTube, redes sociales, ya están ahí, ya hicieron esa transición. En el caso de México, se tardaron 6 años en aprender que el mercado ya estaba ahí y no estaba en la tele tradicional, que la mantienen también, pero la radio la mantienen, pero ya están instalados ahí. En contra de influencers, en contra de bots, en contra de grupos empresariales, en contra de Estados Unidos. Esa cantidad de medios, de influencers, de voz, de grupos de Estados Unidos son los que los pueblos en América Latina se están enfrentando. Y acá el tema, Pablo, o uno de los temas es precisamente cómo plantear la regulación de los medios de comunicación. Lo planteo así con mesura también, sin que ello implique un escenario similar al que sucedió en Argentina con Cristina Fernández, con la ley de medios y contra el Grupo Clarín. No sé si me explico con eso. Grupo Clarín, y cuando hizo Cristina Fernández la ley de medios, Grupo Clarín se fue al cuello de Cristina Fernández y hasta la fecha ha sido uno de los grupos empresariales que la mantienen en esa situación de lawfare y de cárcel domiciliaria. ¿Cómo le hacemos para que haya una regulación sin que este tipo de grupos se estén acusando
de censura, de regulación de los medios por la parte estatal con una visión autoritaria, sin que ello implique necesariamente confrontarse más con los grupos empresariales que están enquistados. ¿Es posible esa situación? Pensando México también, porque acá hay un monopolio, duopolio, que además es fuerte también. Sí, me llamó mucho la atención, parecería que no tiene que ver con la pregunta, pero ahorita van a ver por qué sí. Si uno ve los mapas electorales de Perú y de Colombia, los contrastamos, tienen un comportamiento electoral bien interesante. Por ejemplo, ahorita vamos a ver en la pantalla cómo el voto verde fue por Roberto Sánchez, del mismo partido de Juntos por el Perú, que Pedro Castillo, y el naranja es la votación por Keiko Fujimori. Es bien interesante porque ganan menos estados Keiko, pero sin embargo se impone solo por 49,000 votos, es decir, Keiko tuvo 50.13%, Roberto Sánchez 49.8%. Es mínimo, pero esta división me parece bien interesante. Es muy parecida también a la división del mapa electoral en Colombia que vimos la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia? Las ultraderechas ganan las grandes ciudades donde se concentra la mayor densidad poblacional, mientras las izquierdas ganan sobre todo las zonas rurales. De esto da para pensar mucho, da para analizar mucho. Pero me llamó la atención porque Antonio Gramsci tenía una pregunta, ¿no? Cuando él estaba reflexionando desde la cárcel, habían perdido los movimientos populares en Italia frente al fascismo. Él visualiza algo que le llama la cuestión meridional y dice, resulta que el norte de Italia en ese momento es mucho más conservadora, es mucho más progresista y el sur rural es mucho más conservador. La paradoja es aquí es al revés. La zona rural es más progresista y la zona urbana es más conservadora. Gramsci justamente atiende el problema de cultura para tratar de explicar eso. Él dice, el problema es que a los campesinos culturalmente les han enseñado otras cosas que a los obreros que están más dispuestos a procesos de cambio. Aquí yo pienso, ¿cuál sería el factor que está, digamos, yendo justo en contrasentido de lo que pasó en la Italia de Gramsci? Yo pienso que hay muchos factores, desde luego, pero uno muy relevante a considerar justamente es no solo el de la densidad poblacional, sino qué tanto tienen adherencia allí las corporaciones mediáticas y, por ejemplo, las zonas con Internet, la utilización de Internet constantemente, el poder acceder a las fake news, ¿no? Porque ya no accedes a información, accedes a las mentiras. Ya hasta da miedo entrar a X, a Facebook Instagram, y a todas estas redes sociodigitales, porque no vas a vivir un bombardeo, ¿no? Claro, mucho depende de ahí del algoritmo, pero lo que sabemos es que están invirtiendo carretadas de dinero para promocionar mentiras, ¿no? A toda costa. Yo pienso que esta división electoral justamente es lo que se está viendo como lo avanzado, lo desarrollado, lo urbanizado, realmente es lo más bombardeado por el sentido común neoliberal y conservador de las sociedades. Es donde más acceso hay a la desinformación, curiosamente. Los lugares donde la gente tiene por un tejido comunitario todavía existente, que tiene un intercambio de comunicación de manera distinta. Acá en México, en muchas zonas rurales del sur, por ejemplo, todavía se sostienen las radios comunitarias en muchos lugares, ¿no? Creo que van a contrasentido de lo que va, digamos, la hegemonía dominante. ¿Cómo darle en ese sentido?
No sé, es una gran pregunta. Solo puedo dar algunas ideas que pienso y que deben de ser sujetas a debate para ver qué opinan las personas que nos están escuchando y las personas en general. Yo, en primer lugar, soy de los que piensa que no podemos seguir por la misma idea de pensar que ponerle límite a las mentiras, ponerle límite a los derechos, a los discursos antiodios, es atentar contra la libertad de expresión. Yo no creo eso. Yo creo que, al contrario, urge que el Estado vuelva a hacerse presente y que ponga límites, no para censurar, sino para limitar las mentiras que se pueden divulgar, porque esto es no solo un tema de seguridad nacional, este es un tema de derechos humanos. Las poblaciones tenemos derecho a acceder a información fidedigna. Cuando eso se está tergiversando, se está violando mi derecho humano. Claro, aquí van a decirlo Salinas Pliego y toda esta gente, ¿no? O sea, que pesa más tu derecho a la información que mi derecho a la libre expresión. Yo pienso que sí, porque eso no es libre expresión. Expresarte es pensar ideas que no están atentando contra las otras personas. Ahí el discurso de odio realmente es un discurso confrontativo que violenta los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, me parece que el Estado sí tiene que limitar y regular tanto información que promueven las grandes empresas mediáticas, tanto en el espacio radioeléctrico y audiovisual, como en el espacio audiovisual sociodigital. Yo sí creo que ahí debe de estar presente el Estado. Y bueno, ni modo, sí, efectivamente se van a ir contra nosotros, pero justamente las poblaciones tenemos que hacer valer nuestro derecho, porque cuando vengan esos embates que son furibundos, como bien lo sabemos en México y lo sabe toda América Latina, necesitamos poder tejer nuestros propios mecanismos informativos y de resistencia cultural entre las poblaciones para que justamente no podamos caer en pues las garras de la tergiversación y la mentira.